Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy voy a conversar con mi amiga Saraja y algunos de sus perras sobre la felicidad. Y la Mis pregunta, barritas mágicas tus están ba- aquí. y la pregunta que vamos a usar para abordar este tema es si es posible la felicidad permanente. Hola, Saraja, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos puedes decir un poquito acerca del tema de hoy, acerca de la felicidad? Buenas noches, Alok. El tema, como siempre, nos conmueve mucho a ambos porque vamos a hablar de las cosas esenciales de la vida, de las cosas a las que realmente tenemos que prestar como atención y llevar conciencia allá para volvernos más plenos y más felices, ¿no? Y hoy día vamos a hablar justamente no de la felicidad que es como la comprendemos en algunas situaciones como una emoción alta o como una meta, sino vamos a hablar de un estado permanente del ser. Sí, así es. Vamos primero a platicar un poquito cuál es nuestra experiencia antes de meditar, cómo vivíamos la felicidad. En mi caso, siempre estaba ligada a algún acontecimiento fuera de mí o a alguna persona o alguna meta o logro alcanzado. Pero la situación con esa felicidad es que es muy pasajera, muy efímera. Incluso hasta adquirir un bien material como un coche o alguna cosa, alguna ropa que estabas queriendo adquirir, y cuando la tienes entras en un estado así como de felicidad, pero esa felicidad es muy eufórica, es muy pasajera, pasa rápido, es muy fuerte inicialmente, pero de repente se va, es muy efímera, no dura mucho. Y a lo largo de nuestra vida, en mi caso, yo experimenté varios momentos de esos y obviamente también intercalados con momentos neutrales y momentos de tristeza, de tal manera que yo experimentaba la vida como una montaña rusa en donde había momentos de felicidad, momentos neutros y momentos de tristeza. Pero esos momentos de felicidad siempre estaban ligados a acontecimientos externos a mí, o a personas, o a logros o metas. ¿Tú cómo experimentabas la felicidad antes de encontrar la meditación? ¿Qué nos puedes decir? Fíjate, Alok, te comprendo muy bien porque también lo viví en carne propia. Yo también antes de conocer la meditación buscaba la felicidad en la vida porque sentía que el vacío que tenía no podía llenar con las cosas que encontraba, ¿no? Y empecé a observar la vida y en estos momentos lo que vemos en las redes sociales, en la tele y por todo lado es justamente conseguir, o sea, conseguir algún objetivo, conseguir, como tú dices, un bien o alguna cosa, compras y eres el feliz. Entonces, justamente tenemos muchos deseos, los que llegamos a cumplir, y cumplimos un deseo y el vacío no se llena nunca con las cosas reales, ¿no? Y lo que sucede es que el deseo justamente nos sentimos más vacíos, más tristes, y en vez de tener ese, o sea, ni siquiera hemos alcanzado a cumplir un deseo, aparecen otros días, entonces la insatisfacción es mucho mayor. Entonces, yo pasé por varias experiencias buscando la felicidad porque lo único que sentía es un vacío inmenso dentro de mí y viví pues con mucho sufrimiento. Entonces, y cuando de repente escuché un comentario de uno de mis maestros que dijo, pues para ser feliz hay que meditar. Y yo dije, pues eso todavía no experimenté. Pero sí es Ok. así tan sencillo, una hora al día. Dije, ay, eso también lo puedo hacer. Claro, obviamente es una práctica.
Una Ajá. práctica que requiere disciplina, por un lado, también por el otro, como dedicación e entrega total. Y Ujú. cuando la empecé a experimentar ahí, no tuve duda que justamente es el camino el que me llevó hacia la felicidad interna que permanece hoy en día a pesar de las situaciones y circunstancias externas. Ok, excelente. Pues sí, también el objetivo de esta sesión es comentarles qué maestros, cuando menos en mi caso, tengo 4 maestros espirituales a los que yo sigo y que me emociona mucho cómo comentan sus experiencias acerca de la felicidad y que va muy alineado con lo que Saraja y yo hemos experimentado como felicidad permanente. Entonces vamos a mencionar algunas frases de estos maestros, se los voy a presentar quiénes son y vamos a mencionar algunas frases de ellos. Pero antes que nada, quisiéramos también que nos ayudaran con esta pregunta rectora de la sesión, participando, contestando esta breve encuesta que va a aparecer aquí. Nos gustaría que nos dijeran si ustedes creen que es posible la felicidad permanente. ¿Cuál es su experiencia y si creen que es posible llegar a ese estado de felicidad permanente? La manera de participar es muy sencilla, a través del chat. Pongan un número 1 si su respuesta a la pregunta es un sí, o pongan un número 2 si su respuesta es no. Nada más el número 1 o número 2, dependiendo de su respuesta. Entonces vamos a dar aquí un momento para ver si alguien quiere participar. Los invitamos también a que participen para que la sesión se haga más rica para todos, más enriquecedora. Entonces, estamos esperando a ver si alguien participa. De todas maneras, la encuesta va a estar aquí abierta y vamos a estar haciendo referencia a ella a lo largo de la sesión. Entonces, regresemos acá entonces a nuestra pregunta rectora. ¿Tú qué piensas, Araja? ¿Es posible la felicidad permanente? Yo digo que al comienzo es casi imposible pensar en la felicidad porque solamente nos topamos con el sufrimiento y con una desdicha muy profunda que experimentamos, ¿no? Ujú, Porque nacimos conectados en plena felicidad, justamente sabíamos sentir nuestro cuerpo, sentir la vida, también éramos espontáneos, no ujú, necesitábamos lograr nada, pero a medida que fuimos creciendo, empezamos a cumplir expectativas, aprendimos a hacer lo que esperaban de nosotros y también, pues, cada vez nos alejábamos más y más de nosotros, ¿no? ujú, Obviamente, el estado de felicidad es mi estado interno, ¿no? ujú, Y eso es como, a pesar de las circunstancias externas, mi estado permanece. Entonces, es justamente nunca lo experimentamos, entonces cuando a alguien ves con una felicidad permanente y se siente eso al estar cerca de esa persona, te contagia de ese estado, ok, porque es como se expande como un perfume, obviamente te das cuenta que sí existe. Y es un ok, estado que se puede expresar, para mí es como conexión profunda con uno mismo, con su esencia y también un estado de paz y también felicidad porque es felicidad porque experimentas la vida tal como es. ujú, Y ujú, entonces, para mí sí es una respuesta, sí, esta vez creo que vamos a estar en el equipo de sí, los dos, ok, no como la anterior vez, pero yo digo, pero al inicio hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor que nosotros tenemos y guardamos que es casi imposible pensar en la felicidad permanente, ¿no? Porque lo primero que nunca sabemos ni de qué se trata y lo que nos muestran en la vida real es completamente diferente. así es. Sí, la mayoría de nosotros experimentamos la felicidad, como ya lo mencioné, como un estado pasajero, efímero, y siempre relacionado con algún evento externo, alguna situación externa, circunstancia, o alguna persona o algún logro. Y esto no dura, porque tarde o temprano se va
difuminando y regresamos a un estado neutro o a un estado de tristeza. Entonces, quisiéramos compartirles cuál es nuestra fórmula mágica que hemos encontrado Saraj y yo para empezar a disfrutar de este otro tipo de felicidad, de una felicidad permanente que no depende de las circunstancias externas. La vez pasada, en la sesión pasada, Saraja mencionó que tenemos una barrita mágica. Entonces, les Son presentamos. maravillas de hablar con una extranjera. Exacto. Quiso decir Descubres la vida. varita mágica, pero bueno, la barrita mágica también existe, se puede aplicar. Entonces, nuestra barrita mágica, pues como ya lo hemos comentado en varias sesiones, pues es la meditación. Entonces, en mi caso, y estoy seguro que les hará también, a raíz de empezar a meditar, descubrimos ese espacio interior, esa conexión con nuestro ser, que nos lleva de repente a un estado de dicha que no tiene ninguna explicación ni ninguna conexión con ninguna circunstancia externa, ningún evento externo, ni persona. Y entonces eso nos maravilla, decimos, wow, esto está muy bien, yo puedo permanecer en este estado sin importar lo que esté pasando en la periferia. Entonces, ¿qué opinas, Saraja? ¿Es así? Sí, Alok, fíjate que sí, tal cual como lo describes y no hay mejor forma de expresarlo, ¿no? Porque lo que pasa que yo también digo, el problema no es que nosotros cumplimos los deseos y pues no experimentamos la felicidad. El problema está en que creemos que el cumplir ese objetivo o cumplir ese deseo nos va a completar, ¿no? Exacto. Entonces ahí está la mayor confusión de muchos, supongo, porque yo creo que no somos únicos. Cuando justamente buscamos, estábamos en la búsqueda de felicidad. Y Eso hoy es. en día, sí, la barrita mágica no solamente nos ayuda a encontrar la felicidad, sino nos ayuda a encontrar y disfrutar la vida, sentir el amor, experimentar el amor en toda su plenitud y Ajá. expansión. Entonces nos enseña a vivir de una forma que nunca antes hemos experimentado. Por eso esta barrita mágica me encanta. Y también eres la única persona que me ha corregido de una forma tan bonita, porque nadie antes me ha mencionado que estaba equivocada. Y yo pido a las personas, por favor, corrígeme. Bueno, pues aquí Así que está agradecida la también, ves la corrección. felicidad. Bien, pues sí, y a lo largo de esta búsqueda, tanto mi búsqueda personal como la búsqueda de Saraja, del autoconocimiento a través de la meditación, pues yo me topé con varios maestros que considero mis maestros. Obviamente Saraja y yo compartimos uno que es Osho, que vamos a mencionarlo también, pero yo tengo otros 3 más que a lo largo de esta búsqueda me he topado y que me han llamado la atención, porque también considero que son grandes maestros espirituales y he leído algunos de sus libros. Y en esas lecturas he podido constatar precisamente que ese concepto que tienen ellos de felicidad permanente es exactamente, encaja perfectamente con la experiencia que tenemos Saraja y yo de experimentar ese estado de dicha que se tiene cuando estás en contacto con tu esencia, con lo más profundo de tu ser, con tu verdadero ser. Entonces, quisiéramos compartirles algunas frases de estos maestros. Empezamos por este primero, que se llama Eckhart Tolle. No sé si hayan oído hablar de él. Él es de origen alemán. Su primer libro, cuando es el primero que yo leí, y creo que fue su primero y su bestseller, se llama El poder de la hora. Después he leído algunos otros libros de él y escritos, y también participé junto con mi esposa, fuimos a un taller en California, en Estados Unidos, como parte del equipo de soporte. No teníamos dinero para pagar el taller, que era muy caro, más aparte el vuelo y el hospedaje en California. Entonces mi esposa se le ocurrió escribir al equipo
y decirles que si podíamos participar como asistentes, que sabíamos hablar inglés. Entonces, para nuestra sorpresa, nos contestaron que sí, que lo único que teníamos que hacer era pagar el avión y nuestro hospedaje, y que todo el taller, obviamente estábamos ahí al servicio, cuidando puertas, resolviendo dudas con los participantes, pero de repente nos podíamos meter a las conferencias o oírlas desde la puerta, y fue muy interesante. Entonces, uno de mis grandes maestros es Eckhart Tolle, que además todavía vive, entonces es importante. Y la frase que escogí de él para compartir es la siguiente. Dice, la felicidad verdadera no es causada por algo externo, es nuestra conexión interna con el ser. Entonces, esta frase, cada vez que yo leía una frase de estas, me reafirmaba mi experiencia y decía, bueno, no estoy tan mal. Si esto es lo que siente Eckhart Tolle y yo siento lo mismo y experimento lo mismo, creo que voy por el buen camino, aunque vaya algunos kilómetros atrás de Eckhart Tolle, pero creo que vamos por el buen camino. ¿Qué opinas tú, Saraja? ¿Qué te dice esta frase? Sí, fíjate, es algo que resuena con algo muy profundo que vive dentro de mí. También es el camino de Tantra, donde es justamente la conexión interna con el ser, porque la primera persona que abandonamos en la vida somos nosotros mismos, ¿no? Ok. Y justamente la conexión interna con el ser interior que tenemos por dentro nos permite sentir, también nos permite conocer nosotros mismos y justamente vivir en coherencia con nuestra naturaleza. Y esa es la felicidad verdadera. Ok, buenísimo. Bien, pues ahora les voy a presentar a otro de mis maestros. Él es Mathieu Ricard, conocido como el hombre más feliz del mundo. Él es un monje tibetano, se fue a estudiar en un monasterio a los Himalayas, pero él es inglés y tiene un doctorado en biología molecular, me parece, es toda una eminencia en su rama científica, pero de repente dijo, no, esto no me satisface, no me llena, me voy a ir con los monjes al Tíbet, y ahí empezó su camino espiritual. Y entonces, de repente, el Dalai Lama, en un viaje que hizo a Estados Unidos, conoció a un neurocientífico, y creo que en la Universidad de Massachusetts, que estaba haciendo experimentos sobre las regiones del cerebro, dependiendo qué regiones del cerebro se estimulaban dependiendo de las emociones, y poder detectar enfermedades como depresión, tristeza, etcétera. Pero el Dalai Lama le dijo, bueno, ¿y por qué no estudias las zonas del cerebro cuando la gente está feliz y en un estado de bienestar? A ver qué pasa. Le pareció muy bien, hizo un protocolo, llevaba a varios monjes y a varias personas, los metían al escáner, los llenaban de electrodos en la cabeza para medir las áreas del cerebro, y de repente llegó Mathieu Ricard y rompió todos los récords de los indicadores de felicidad. Ya habían detectado cuáles eran las áreas del cerebro que se estimulaban cuando estabas en un estado de felicidad, de dicha. Y lo que les llamó la atención fue que Mathieu Ricard rompió todos los parámetros previos. Entonces eso le ganó el mote del hombre más feliz del mundo. Yo lo seguí desde entonces y recién publicó algunos libros, pero uno que me llamó mucho la atención se llama En defensa de la felicidad. Entonces, en ese libro, él hace una defensa, es un muy buen escritor y además como tiene mentalidad científica, lo fundamenta muy bien sobre precisamente si es posible la felicidad permanente. Entonces, la frase que escogimos de él para esta sesión es la siguiente. La felicidad no es una suerte que nos llega del exterior, sino una habilidad que se cultiva desde el interior. ¿Okay? ¿Qué presenta? ¿Qué te dice esta frase? ¿Qué invita o qué te toca? Me invita a experimentar la meditación. Exacto. O sea, es la única explicación que al inicio es como cómo cultivo el amor propio, cómo cultivo la felicidad, todo nace de ahí, de nuestra herramienta mágica, Exacto. nuestra varita mágica. Nuestra ¿Y a varita qué te invita esta frase? Sí, también lo mismo. Él obviamente vuelve sobre un tema que la felicidad no llega fuera, pero aquí la palabra clave es interesante. Es una habilidad que se cultiva desde el interior. O sea, como dices tú, eso es una invitación a la meditación, a darnos cuenta que a través de la meditación vamos cultivando esa habilidad para estar en contacto con nuestra esencia, con ese estado de dicha, y desde ahí disfrutar la vida, todos los detalles de la vida. Entonces, me gusta mucho que invita precisamente no es una cosa mágica, es una cosa mágica cuando haces la tarea, porque no hay que tengas que conseguir, ya lo tenemos dentro, ese estado de dicha lo tenemos dentro, pero está
estamos muy desconectados de nuestra esencia. Entonces, se requiere una disciplina para desarrollar esa habilidad, cultivar esa habilidad desde el interior. A eso me invita esta frase de Mathieu Ricard, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar de esta frase? Espero que esta frase también invita a los demás también a experimentar la meditación y practicar la meditación, ¿no? Sí. Que realmente no es una solamente confirmación, sino a todas las personas a todos los maestros que están viendo, a todas las experiencias que escuchamos, justamente se trata de lo mismo, se trata de lo mismo, cada vez es lo mismo. Así es, así es. Entonces espero que también que sea una invitación indirecta y directa, pero que nace desde adentro, desde dentro del ser de cada uno, porque el alma y el ser interior siempre va hacia la naturaleza, hacia la felicidad. Sí, buenísimo. Y bien, el siguiente maestro que les queremos compartir es este señor llamado Rupert Spira. Lo conocí a través de un libro que me recomendó un amigo y me cautivó su libro. Es un libro muy pequeño que se llama Ser consciente de ser consciente. Es un libro muy, muy pequeño, pero muy profundo y me llamó mucho la atención. Y la frase que escogimos de él para esta ocasión dice lo siguiente: la felicidad duradera no puede encontrarse en objetos, personas o circunstancias externas. Es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Otra vez, como que lo mismo. ¿Qué opinas de Rupert Spira? Sí, fíjate, me interesa muchísimo leer su libro, así que lo anoté. Ni bien terminamos, lo voy a conseguir. Okay. Fíjate que me parece súper interesante. Al final es justo de lo que hablamos, ¿no? Y lo que anhelamos, de lo que hablamos al inicio sobre los deseos, objetivos, cosas. Y también lo que no mencionamos es que a veces en las relaciones pensamos que solamente la persona nos puede completar, la persona nos hace feliz. Y esas frases realmente asustan, ¿no? Una persona consciente, porque realmente, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde te perdiste? ¿No? Ahí justamente dónde está la responsabilidad sobre tu propia vida, sobre tu propia felicidad, dónde está tu verdadera naturaleza del ser. Esas cosas. ¿Qué te habla esta frase a ti, Alok? Pues sí, otra vez reafirma esa experiencia. Por eso, cuando yo empecé a leer a estos maestros, pues conectaba yo con eso, porque precisamente yo estaba experimentando las mismas situaciones, las mismas condiciones de felicidad profunda, un estado de dicha permanente muy interesante. Entonces, eso me ayudó a mí. Y la intención de presentárselas a ustedes en esta sesión es, si no nos creen a Saraja y a mí, que no estamos iluminados ni tenemos el nivel de estos grandes maestros, pues créanles a ellos. Ellos tienen más tablas, más horas de vuelo, más experiencias que contar. Entonces eso es para que se den cuenta que hay muchas personas, o hay varios maestros que están precisamente caminando ese mismo camino y teniendo estas experiencias e invitándonos a desarrollar esa habilidad de conectarnos con nuestra esencia para experimentar esa dicha permanente. Eso es lo que quisiera yo comentar. Y por último, un maestro que sí compartimos, que sí conoces muy bien, es nuestro gran amigo Osho, ¿sí? Entonces, sí lo conocemos muy bien los dos. Fue, de hecho, mi primer maestro de los 4 que presenté fue Eckhart Tolle, pero de ahí conocí a Osho y dije, no, está en otro nivel, no por menospreciar a Eckhart Tolle, pero sí, Osho está en otro nivel. Y después Matthew Ricard y Rupert Spira, pues considero que también están en un nivel más bajo, más primario que Osho, ¿no? Osho para mí es lo máximo, ha sido un gran maestro. Y la frase de él que seleccionamos dice lo siguiente: la felicidad es un estado del ser, así que cuando estás en contacto con tu verdadero ser, la felicidad simplemente aparece, simplemente surge de manera natural, como el agua de un manantial. ¿Qué piensas, Sara? Qué belleza. Fíjate, yo cuando estuve en búsqueda de felicidad, y era una tortura para mí, porque yo decía, no puedo creer que no encuentro, o sea, no me siento feliz y con nada me con nada me tranquilizaba. Entonces, cuando empecé a leer justamente uno de los libros, creo que justo lo quería sacar para mostrar, pero la mayoría lo conocen, es como, o sí, es libro de los secretos, ¿no? Es gigantesco este libro. Y ahí justamente encontré una frase sobre la plenitud del ser y también la felicidad del ser. Justamente él hablaba que hay dos cosas. Lo primero es autorrealización y segundo es justamente el trabajo interior, es conocerse a uno mismo, ¿no? Y para mí fue por fin
llegué a comprender de qué se trata la Ajá. felicidad, porque realmente cuando nosotros solamente hacemos el trabajo interior de conectar con nosotros mismos, a mi parecer que yo estuve y estoy en este proceso todo el tiempo, en esa transformación constante, sí te satisface, sí te da la felicidad, pero queda un poquito como duda, un poquito Ujú. de duda de como que algo que no me completa. Y Ajá. cuando realmente, cuando conectamos con nosotros mismos, nos damos cuenta eh, eh, para qué llegamos a este planeta, nuestra vocación, y Ujú. justamente en el momento de desenvolvernos y en el momento de autorrealización, ahí es como llega la segunda parte, que justamente te sientes pleno, feliz y completo. Y gracias a Osho realmente como que entendí a profundidad, y no solamente entendí, sino lo viví, y es algo que Ujú. tenía por dentro con mucha duda. Después me lo aclaró, llegó la conciencia a esa duda. Claro, claro. Sí, buenísimo. Este, ahora, ¿Y a ti? pues a mí igual, o sea, Osho, lo que me gusta mucho de Osho y también de los otros maestros tienen cierta cualidad, pero Osho es muy especialista en esto, la parte poética de decir las cosas. O sea, el lenguaje de Osho es muy poético, la forma en como lo dice, simplemente surge de manera natural como el agua de un manantial. O sea, hace muchas metáforas muy poderosas, lo cual me gusta mucho porque te quedas con esa imagen, con esa metáfora y eso ayuda mucho. Entonces, para mí es mi gran maestro, el mejor que he tenido, ¿no? Y bien, pues antes de pasar a otra cosa muy interesante, quisiera yo checar la encuesta, a ver cómo va. Nadie ha contestado, entonces los invitamos a que participen. Pierdan el miedo, simplemente en el chat pongan un número 1 si creen que es posible la felicidad permanente o un 2 si no. Claro que después de esta exposición, a lo mejor ya todos piensan que sí, aunque no entiendan cómo, o que ya saben cómo, a través de la meditación, y aunque no la hayan experimentado, pues, no importa, pueden ¿O contestar. quieren tu otra pregunta? ¿Cuál, cuál otra? ¿O quieren tu otra pregunta? ¿Esperan las canciones de Bob Ah, Bunny? ok. No, Por ahí. eso fue ya de la sesión pasada. Ok, pero ahorita quisiera yo pasar a algo más interesante relacionado con esto. La pregunta para ti, esta no la teníamos ensayada, así es que te va a sorprender. Cuando estás conectado con tu ser, en ese estado de dicha, ¿qué pasa con la tristeza? ¿Ya nunca más vuelves a experimentar la tristeza? ¿O qué pasa con la tristeza? ¿Qué nos puedes comentar? Porque alguien piensa eso, ay, no, eso es una ilusión, siempre va a haber momentos de tristeza en la vida, eso es una payasada, eso de la felicidad permanente, eso no existe porque siempre habrá tristeza por algún fallecimiento de un ser querido, alguna pérdida, alguna frustración. Entonces, ¿cómo compaginas estas dos experiencias? ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que cuando experimentas la felicidad permanente, eh, ¿qué sucede contigo? Es que tú te vuelves más humano todavía Ujú. en todo sentido. Te conectas más con tu cuerpo, con tu esencia, pero también no dejas de sentir, o sea, sientes todo Ujú. igual y la vida tampoco te quita las cosas negativas, la tristeza como la consideramos negativa, ¿no? Ujú. Entonces, más bien las experimentas y cambia. Según mi experiencia, lo único que cambia es que ese estado interno de felicidad permanece todo el tiempo, las 24 horas, 7 días de la semana. Lo que cambia, según yo, es justamente cómo abordamos, porque la meditación, cómo abordamos la situación, porque la meditación no solamente nos conecta con la felicidad, cultivamos el amor propio, vivimos la vida plenamente, sino también que la meditación uno de los beneficios, uno de los muchos beneficios que tiene la meditación también es la creatividad. Y para mí también nos ayuda a resolver muchos asuntos. Las que no Ujú. podemos, una bendición Ujú. y dispara, es como un manantial realmente donde surge el agua, Ujú. donde nace el agua, porque surge a la vez el amor, la creatividad, la felicidad, ahí todo estás pleno de todo y justamente tienes Ujú. esa abundancia.
y también la tristeza, y también puede, porque hay situaciones cuando perdemos a un ser querido y obviamente somos seres humanos y es natural entrar en una tristeza, más bien la abordas desde otro lugar. Sí, excelente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y me gustó mucho tu respuesta porque esta sí no la habíamos ensayado y dije, a ver si no agarro en la curva a La Sara. próxima me voy a alistar yo, mucho mejor. Y sí, creo que esa es una buena cuestión o una inquietud que pueden estar preguntándose nuestros asistentes a la sesión. ¿Qué pasa con la tristeza? Y sí, efectivamente, esta también es mi experiencia. Las emociones permanecen, pero permanecen en un nivel más externo a nosotros, en la periferia. Entonces, en ese estado profundo de conexión con nuestro ser, ahí siempre hay dicha, como dice Saraja, 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, siempre está. Y mientras estemos conectados ahí, no importa lo que estemos experimentando. Puede ser tristeza, pero la experimentamos desde otro punto de vista y surge la aceptación de la vida tal como es. La tristeza o el evento que nos está proporcionando tristeza, que nos está provocando tristeza, pues es parte de la vida. Entonces ese contacto con nuestro ser nos permite aceptar las cosas como son y transitar por la tristeza, que es natural, hacer el duelo que tengamos que hacer, pero se experimenta desde otra manera muy diferente. No es que ese estado de dicha nos lleve a euforia y a quitar la tristeza con bailes y cantos y risas, no, pero estamos en un silencio profundo donde podemos percibir esa paz, esa tranquilidad, mientras estamos atravesando esa experiencia dolorosa o triste. Entonces, eso es también algo muy, muy interesante que se ve que Saraja y yo también hemos experimentado de alguna manera, y es decir, wow, estoy enfrentando una situación muy difícil, muy triste, y sin embargo mi paz interior, mi silencio interior sigue ahí, y me puedo refugiar ahí. Eso me ayuda a transitar de manera más creativa esa situación y aceptar como parte de la vida esa situación. Entonces eso es algo sensacional, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, es un placer constante de vivir en esta vida o de experimentar esa vida en nuestro cuerpo, ¿no? Porque no es que nos volvemos sobrehumanos, más bien nos Exacto. volvemos humanos, Ujú, rehumanizamos ujú, gracias a la meditación, volvemos a nuestra naturaleza, volvemos y estamos centrados en lo que queremos para nosotros mismos, estamos como equilibrados, enraizados. ujú. eh, es impresionante la sensación en la que, o sea, el estado en el que uno se encuentra. Sí, pues sí, esperemos que esto sea también un aliciente para aquellos que quieran iniciarse en la meditación. Esta, esta forma de enfrentar los desafíos de la vida, las emociones desagradables o negativas, por llamarles de alguna manera. Bueno, pues ahorita quisiera yo eh, que abramos un pequeño espacio para dudas o comentarios que quieran hacer. Entonces, bienvenidos. Si tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, pues a través del chat, con mucho gusto. Otra vez les decimos, los invitamos a participar para que la sesión se haga más enriquecedora para todos. Entonces, si alguien tiene algo que comentar o preguntar, adelante. Siempre hay muchos interesados, Ajá, pero veo que quizá las preguntas también nos van a dejar después en los comentarios cuando van a poder acceder a la grabación, ¿no? Porque también, también me comentan muchas personas. Lo que ajá, escucho es que realmente que pasan a revisar los videos y ajá, les gusta el enfoque y realmente eso quiere decir que también que llegamos a tocar los temas importantes, ¿no? Del día a claro. día para las personas, no solamente en nuestras vidas, sino también en las vidas de los demás.
Sí, definitivamente. Y sí, qué bueno que mencionas eso. Eh, Pueden hacer comentarios en los videos. Esta sesión, como todas, se están grabando y las vamos a subir a nuestros canales de YouTube. Y ahí mismo pueden hacer comentarios y obviamente les contestaremos sus comentarios o sus dudas o preguntas que tengan y que hagan a través de los comentarios en las grabaciones. Pues creo que nadie se animó. Si alguien de repente ahorita surge una pregunta, pues la contestamos. Si no, quisiera Ujú. yo pasar a una parte promocional, que siempre es bueno. Entonces, aquí está, esto ya me hace caso. Bueno, primero, estos son los libros que yo recomiendo, así como los mejores libros de estos tres maestros. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. En defensa de la felicidad, de Mathieu Ricard. Y Ser consciente, de Rupert Spira. Por si quieren leerlos, están disponibles y son otra vez un refuerzo para darnos cuenta que esto de la felicidad permanente sí es posible, pero que el camino es a través de la práctica de meditación. También, y bueno, aunque ya lo mencioné, las grabaciones están en mi canal de YouTube, en una playlist llamada Conversando con Saraja. Y Saraja también lo sube a su canal de YouTube bajo una playlist que se llama Conversando con Alok. Entonces ahí pueden encontrar las grabaciones de esta sesión y de todas las sesiones que hemos tenido de conversación entre los dos. Y por último también les quiero poner nuestras direcciones en las plataformas de internet en donde nos pueden localizar. Ahí aparecen. Tenemos presencia en todas esas plataformas de internet por si nos quieren localizar por ahí y ver otros videos, otro contenido que tenemos. Estamos publicando constantemente. Saraja es muy activa en ese sentido, publica muchas cosas muy interesantes. Entonces pueden seguirla ahí en las redes. Y también, déjenme ver si esto me hace caso, nos pueden buscar a través del correo electrónico .consciente@gmail.com. Ahí la pueden contactar por cualquier duda, cualquier cosa que quieran. Y en mi correo que aparece en este momento me pueden contactar a mí. hola@manueldovalli.com es la dirección de mi correo electrónico. Entonces ahí estamos disponibles para cualquier cosa que quieran. No sé si hay algo más, Sara, como quisieras cerrar la sesión del día de hoy. Es un tema demasiado interesante. Yo creo que el camino de la felicidad permanente puede comenzar con algo muy simple y sencillo que podamos hacer y experimentar en nuestro día a día, aparte de la meditación, es justamente dejar de pelear con nosotros mismos, también dejar de huir de nosotros y solamente permanecer de una forma amistosa con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Y ahí es donde vamos a empezar a experimentar esa felicidad. Quizá no tan permanente al inicio, pero poco a poco, ¿no? También es como cultivar esa habilidad de Ok, la que hablamos. ok, excelente. Sí, mira, ¿Tú, aquí tú, están tú apareciendo un par podrías? de preguntas. Ah, Ah, a ver si aparecen. Pablo Carter pregunta, un ajá. tema muy importante. Creo que la palabra en sí tiene muchos significados. Sí, la palabra felicidad. Eh, También dice, por eso me costaba trabajo responder uno o dos. Ah, ok. Sí, bueno, no sé si después de la presentación ya tengas alguna preferencia de respuesta, si uno o dos, pero gracias por participar, Pablo. Interesante, sí, el tema creo que es muy, muy interesante. Pues yo nada más para concluir, diría que tanto Saraja como yo estamos a sus órdenes para todos aquellos que quieran iniciar este camino. No tenemos el nivel de los maestros que presentamos, pero sí tenemos ya un camino andado y una certeza de que esto es por ahí. Entonces los que quieran, los podemos guiar en este camino para que encuentren realmente ese estado de dicha que reside dentro de nosotros. Sería un placer para nosotros acompañarlos. Entonces, estamos a su disposición. No se olviden que además Saraja tiene una barrita mágica que puede compartir también con ustedes. ¿Qué palabras más usaría la próxima vez?
Bueno, pues si no hay más, Saraja, muchas gracias. Como siempre, muy padre tu participación. Nos divertimos como siempre. Y les deseamos buenas noches a todos. Gracias por participar en esta sesión. Y esperamos verlos pronto en la próxima sesión, el próximo martes a la misma hora, por este mismo canal. No tenemos tema todavía, pero algo se nos ocurrirá. Saraja, cuídate mucho Como y siempre, un gracias. placer, Alok. Muchas gracias. Gracias a Un ti. abrazo. Chao.